No todas las sombras se esconden en la oscuridad. A veces, las encontramos donde menos lo esperamos. Esta es la historia de alguien que, en su intento por escapar, encontró algo mucho más aterrador que la soledad. Víctor, un hombre de 35 años, llevaba una vida tan silenciosa como ordenada. De estatura mediana y constitución delgada, sus ojos verdes reflejaban una profundidad que pocos podían descifrar. Antaño había sido una persona sociable, con una carrera prometedora en una gran empresa tecnológica. Sin embargo, tras una serie de decepciones personales y profesionales, decidió alejarse del bullicio de la ciudad y refugiarse en la soledad. Se mudó a una casa en las afueras, una construcción antigua con carácter, rodeada de árboles altos que susurraban con el viento. La adquirió a un precio sorprendentemente bajo, algo que en su momento atribuyó a la lejanía y al estado ligeramente descuidado de la propiedad. Para Víctor, aquello era un nuevo comienzo, pero había algo en esa casa que lo inquietaba desde el primer día. Había momentos en los que sentía como si alguien lo estuviera observando, aunque siempre lo atribuía al estrés. Los días transcurrían en una rutina metódica. Se levantaba temprano, preparaba café y se sentaba frente a su computadora para trabajar como programador freelance. La lógica y el orden del código le ofrecían una sensación de control que había perdido en otros aspectos de su vida. Sus únicas interacciones eran correos electrónicos y llamadas esporádicas con clientes, siempre profesionales y distantes. A medida que los días pasaban, ese control comenzó a resquebrajarse. El aire en la casa a veces se volvía sofocante sin razón, y en más de una ocasión juró haber escuchado pasos en el piso de arriba cuando él sabía que estaba solo. Decidió instalar un sistema de cámaras de seguridad. No es que temiera a intrusos, pero le brindaba una tranquilidad adicional. Le gustaba revisar las grabaciones antes de dormir, como un ritual que le confirmaba que todo estaba en orden. Fue durante una de esas noches cuando algo inusual captó su atención. Al revisar las grabaciones, notó una anomalía. Pensó que tal vez era un fallo técnico, pero había algo en aquella figura borrosa que despertó una inquietud que no podía explicar. Cada noche, a las 2:17, Víctor observaba cómo una sombra cruzaba el salón en las grabaciones. Al principio, pensó que era un reflejo extraño o un fallo del sistema. Retrocedió el vídeo, lo reprodujo de nuevo, y la figura estaba allí, moviéndose con una cadencia casi irreal, siempre a la misma hora. Algunas noches más tarde, la figura apareció más cerca de la cámara. Víctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sombra parecía estar consciente de su presencia, observándolo desde el otro lado de la pantalla. A las 2:17, su respiración se hacía pesada, el silencio de la casa era más profundo y un frío antinatural llenaba las habitaciones. Durante una noche en vela, escuchó pasos arrastrándose desde el piso superior. Aunque sabía que algo extraño estaba sucediendo, aún no se atrevía a admitirlo. Una mañana, buscando respuestas, decidió hablar con un anciano del lugar. Después de muchos rodeos, el hombre le contó que el antiguo dueño de la casa, Alberto Casalla, había sido acusado de asesinar a su esposa e hija, pero murió en circunstancias misteriosas antes de enfrentar el juicio. Esa historia solo hizo que las cosas empeoraran en la mente de Víctor. Esa noche, mientras cenaba frente al televisor, escuchó un ruido proveniente del piso superior. Un crujido sordo, como si alguien caminara lentamente. Víctor subió las escaleras con una linterna en la mano. Las puertas de las habitaciones estaban abiertas, tal como las había dejado. Cuando se disponía a bajar, notó algo que antes no había visto. Al final del pasillo, vio algo que no recordaba haber visto antes. Una pequeña trampilla en el techo, casi oculta por las sombras. Era el acceso a la buhardilla, sellado firmemente con tablones de madera. Nunca había sabido que estaba allí. El olor a humedad y encierro emanaba de las rendijas.
Mientras estaba allí, una corriente helada recorrió su espalda y escuchó lo que parecía un susurro. «No entres». Decidió dejarlo para otro día, pero al revisar las grabaciones de esa noche, vio algo que lo dejó paralizado. En la cámara del pasillo, justo frente a la puerta del ático, apareció la figura de un anciano, inmóvil, mirando directamente a la cámara. Su rostro estaba parcialmente en sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad escalofriante. Intentó pausar el vídeo, retrocederlo, pero los controles no respondían. La imagen del anciano seguía allí, constante. Desesperado, apagó el monitor, pero la pantalla volvió a encenderse sola. Víctor comenzó a ver al anciano en reflejos de ventanas y espejos, siempre observándolo, siempre con esa mirada penetrante. No podía distinguir si era real o si estaba perdiendo la cordura. Una noche, despertó sobresaltado a las 2:17. ¿Casualidad? Sentía una presencia en la habitación. Giró lentamente la cabeza y lo vio. El anciano estaba de pie al pie de su cama, mirándolo fijamente. Antes de que pudiera moverse, la figura desapareció. Víctor se sentía atrapado. Sabía que había algo en la buhardilla que le estaba llamando. Decidido a poner fin a esa pesadilla, subió a la buhardilla con una palanca y rompió los tablones que sellaban la puerta. El lugar era oscuro y polvoriento. En el centro, un baúl. Lo abrió y encontró fotografías de una familia que se iba transformando en algo monstruoso. Había recortes de periódicos sobre desapariciones y asesinatos. El anciano no era solo una aparición, era una manifestación de algo mucho más oscuro. Sintió un frío intenso detrás de él. El anciano estaba allí, tangible, real. Víctor retrocedió, tropezando. El anciano avanzaba lentamente y con una voz ronca dijo: «Tú no debías estar aquí». Intentó gritar, pero su garganta estaba paralizada. El anciano señaló el baúl. Víctor miró dentro y vio un espejo. Su reflejo no era el suyo, era el del anciano. De repente, todo tuvo sentido. Él era el anciano. Víctor y Alberto Casalla eran uno solo, reviviendo el mismo ciclo de culpa y horror una y otra vez. Rompió el espejo en un acto desesperado. El anciano desapareció, pero la casa había cambiado. Era antigua, ruinosa, como si hubiera estado abandonada durante décadas. Salió corriendo, pero el exterior era igual de desolador. Las casas vecinas estaban en ruinas, todo era vacío. Al final, Víctor comprendió. Siempre había sido él, atrapado en un ciclo interminable de culpa, condenado a revivir los horrores de sus propias acciones. ¿Merece Víctor ser liberado de su propio infierno o está condenado a revivir este ciclo eternamente? Deja tu opinión en los comentarios y asegúrate de suscribirte si quieres más historias que te harán dudar de lo que es real.